Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a adentrarnos en un territorio que, la verdad, pone los pelos de punta a cualquiera, Ya te digo. pero que al mismo tiempo ejerce una fascinación absolutamente irresistible desde el punto de vista sociológico. Vamos a dejar que el misterio entre en la sala, porque nuestro tema central es el oscuro, enigmático y cautivador mundo de la brujería en México. Un tema inmenso, además. Totalmente. Y a ver, para lograr un análisis riguroso, tenemos sobre la mesa una pila de fuentes sumamente variada. Hablamos de estudios antropológicos de la UNAM, repositorios de tesis universitarias sobre sanación tradicional, registros históricos polvorientos, de la mismísima Santa Inquisición. Que eso es una maravilla de leer, por cierto. Sí, y también crónicas periodísticas contemporáneas que detallan desde exorcismos hasta la economía de los mercados esotéricos. O sea, es un material denso y a ratos verdaderamente inquietante. Y la misión de esta inmersión analítica que emprendemos hoy es desentrañar cómo la brujería mexicana actual no es simplemente una superstición aislada. Ujú. Es un crisol perfecto, un sincretismo absoluto que amalgama las antiguas creencias prehispánicas, la magia y los temores europeos, y la inmensa fuerza de las religiones afrocaribeñas. Exacto. Queremos descubrir a través de estos textos por qué estas prácticas siguen más vivas y presentes que nunca en pleno siglo XXI, y moviendo además una economía sumergida fascinante. Bueno, pero antes de lanzarnos de lleno a los hechizos y a las criaturas nocturnas, es fundamental hacer un matiz importante para toda la audiencia. Los documentos que hemos analizado para preparar este recorrido contienen diversas perspectivas religiosas, dogmas y creencias espirituales muy profundas. Claro. Nuestro objetivo aquí no es en absoluto validar ni desmentir ninguna religión, deidad o postura teológica. Eso es importantísimo dejarlo claro. Sí, nos limitamos a reportar de manera totalmente imparcial los hechos históricos, sociales y antropológicos tal y como aparecen documentados en nuestras fuentes. Porque abordamos este tema desde el respeto absoluto al objeto de estudio antropológico y a quienes practican estas creencias. Nuestro papel es el de observadores y analistas de un fenómeno cultural complejo. Ñoles. Fundamental. Lo verdaderamente revelador de estas fuentes es cómo ilustran la cosmovisión indígena sobre la salud y la enfermedad. Porque no la veían como nosotros ahora. Que va. La enfermedad no se entendía desde un paradítula biológico, sino como un castigo divino. Era una consecuencia directa de haber ofendido a los dioses, convirtiendo el cuerpo humano en un microcosmos donde se reflejaban las batallas del universo. Fíjate qué concepto tan poético y a la vez tan aterrador. Y los textos son muy específicos. Si alguien padecía un mal relacionado con el frío, los reumatismos o la humedad, era porque Tlaloc, el dios de la lluvia, o sus ayudantes lo habían enviado. Ajá. Y si el problema era de índole sexual, el responsable indiscutible era Macuilxóchitl. O sea, la enfermedad representaba una ruptura del equilibrio cósmico. Y para restaurar ese equilibrio, los curanderos conocidos como los Tzitl empleaban métodos que hoy calificaríamos de medicina enteogénica. Sí, utilizaban plantas psicoactivas como el peyote, los hongos o las semillas de Oloyuehui. Pero estrictamente para entrar en trance. O sea, en ese estado alterado, los propios dioses revelaban el diagnóstico exacto. Y tenían especialistas para todo. Estaba el Tetlacuicuillani, que era un sanador especializado en extraer el mal físico del cuerpo del paciente mediante la succión directa. Literalmente materializando la enfermedad para poder expulsarla. Exacto, chupaban el mal. Y en medio de este sistema médico y espiritual tan arraigado, se produce un choque tectónico. Llega a Europa. Llega a Europa con la conquista y trae consigo el concepto del diablo. Claro, eso lo cambia todo. De repente, la causa del mal ya no es un dios ofendido al que se puede apaciguar con una ofrenda, sino una entidad intrínsecamente maligna. Y traen textos como el tristemente célebre Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Un manual terrible. Terrible. Y dada la brutalidad con la que este manual justificó la tortura sistemática en Europa, la expectativa lógica sería ver una cacería de brujas aún más cruenta al llegar a la inmensidad de la Nueva España. Pero lo fascinante aquí es que los registros históricos demuestran exactamente lo contrario. Es de locos. Totalmente. La Inquisición en la Nueva España fue sorprendentemente escéptica. Mientras en Europa ardían las piras, en América autoridades inquisitoriales como el teólogo Alonso de Salazar y Frías
a quien a menudo se le llama el abogado de las brujas, impusieron una visión pragmática. Pedían pruebas empíricas. Demonio, sino simple ignorancia, embustes o supersticiones, que debían curarse con catequesis y no con fuego. Es un enfoque burocrático fascinante. Las fuentes rescatan un proceso documentado que ilustra esta mentalidad a la perfección. El caso contra una mujer llamada María Franco de Orozco. Así, este caso es buenísimo. Es que la acusan de brujería porque unos testigos aseguran que acudía al Cerrito de las Brujas en Lagos a entonar cánticos demoníacos. ¿Y cuál era la evidencia de este satanismo tan terrible? Cuéntalo porque es increíble. Pues según el registro del siglo XVII, la mujer cantaba repetidamente Sandamí, Sandamá. Sandamí, Sandamá. Tal cual. A ojos de un tribunal alemán o francés de la época, esto habría bastado para una condena a muerte por invocar legiones infernales. Ya te digo. Y sin embargo, las autoridades novohispanas analizaron el caso y concluyeron que se trataba de una hechicera de poca monta. Se resolvió con unos azotes públicos y una reprimenda severa por sus embustes. ¡Tela! Pero a ver, si la Inquisición española era tan pragmática y desestimaba la brujería como simple ignorancia, ¿cómo es que la figura de la bruja sobrevivió con tanta fuerza en el imaginario popular, en lugar de desvanecerse ante el avance del catolicismo oficial? Pues precisamente porque al subestimar estas creencias y tacharlas de patrañas, las empujaron fuera de los templos y los tribunales. Las mandaron a la clandestinidad. Exactamente. A las zonas rurales y las noches cerradas. El vacío institucional permitió que estas prácticas se camuflaran y evolucionaran en las sombras, fusionándose con los miedos cotidianos de la población. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque aunque los inquisidores lo tacharan de cuentos para los habitantes de los pueblos, el terror caminaba entre ellos. Uf, Las historias sobre criaturas de la noche que recogen nuestros textos antropológicos quitan el sueño a cualquiera. Empecemos por los nahuales, una herencia directa de la tradición mesoamericana. y hay que aclarar que el nahualismo no debe confundirse con la licantropía europea. No es el hombre lobo. No, no. Un nahual es un chamán, un curandero o un brujo que posee la capacidad consciente y voluntaria de metamorfosearse en un animal, ya sea un perro negro, un burro o un pavo. Y el propósito de esta transformación suele ser vigilar territorios, recorrer grandes distancias o, en su vertiente maliciosa, causar daño y robar. Bueno, el archivo de anécdotas recopiladas por los folcloristas es brutal. Destaca un caso documentado en Veracruz en la década de los años 20. Menuda historia esta. Sí, una familia de mujeres, dueñas de unas tierras, contrata a nuevos jornaleros. De la noche a la mañana, sin plagas visibles, sus tierras empiezan a secarse. De golpe. De golpe. Desesperada, la hermana mayor acude a un brujo de Catemaco. Tras examinar el lugar, el brujo pregunta si algún jornalero ha traído un animal que merodee de noche. La dueña recuerda un burro nuevo. Y el brujo sentencia de inmediato que ese burro es un nahual que está secando sus tierras por envidia. ¿Y la solución propuesta? Es un ritual que encierra una metáfora muy profunda sobre la lucha por el control de la tierra. Es una prueba de resistencia extrema. La dueña debe vestirse de negro, tomar un látigo y encerrarse a solas con el burro. Y la instrucción es azotar al animal toda la noche sin dejar de rezar un solo segundo, bajo la amenaza de que un solo momento de silencio permitiría al nahual robarle el alma. Una tensión psicológica tremenda. Imagínate, tras una noche de azotes y rezos frenéticos, el relato tradicional sostiene que al despuntar del sol, el burro se transforma de golpe en uno de los jornaleros, cubierto de marcas de latigazos, suplicando por su vida. Este tipo de narrativas operan como mecanismos de advertencia comunitaria. Al final reflejan la desconfianza hacia el forastero y materializan la ansiedad económica en la forma de una bestia de carga maldita. Y hay otra leyenda rural que ilustra la vulnerabilidad del nahual. Un hombre mayor pasea por sus fincas de café y encuentra unas vísceras frescas tiradas en el camino. Ajá. Conociendo el folclore, sabe que un nahual se ha desprendido de sus entrañas para aligerar su peso y transformarse. Así que el hombre vierte cal viva sobre las vísceras. Madre mía. Y acto seguido, a unos metros, una gallina cae fulminada. El nahual, al ver destruida su esencia física, es incapaz de regresar a su forma original y muere. Estas figuras masculinas o animalescas conviven con el terror nocturno femenino.
Las brujas del folclore mexicano tradicional distan mucho del estereotipo del sombrero picudo europeo. Sí, no van con la escoba volando. ¿Qué va? En el centro del país se describen como inmensas bolas de fuego que saltan de cerro en cerro. Mujeres que se desprenden de sus piernas en la oscuridad, se colocan alas de petate, que son alas de pavo, y sobrevuelan las casas buscando alimentarse de niños no bautizados. Y en contraste al sur, en la espesura de la zona maya, emerge la figura de la Ixtabay, Uf, la Ixtabay. una entidad descrita con una belleza sobrenatural y cabellos larguísimos que imita a la perfección la voz de la mujer amada del viajero nocturno. Lo seduce, atrayéndolo hacia la maleza, guiando a quienes ceden a la tentación hacia barrancos mortales. Claro. La Ixtabay conecta directamente con el arquetipo universal de la tentación, operando como un poderoso mecanismo de control social que encarna los miedos colectivos hacia lo salvaje, el deseo descontrolado y las ansiedades sobre la fidelidad en comunidades muy cerradas. Cada región proyecta sus temores en un monstruo adaptado a su geografía. Pero si observamos el tejido actual de estas prácticas, la raíz indígena y la represión europea no explican toda la complejidad de esto. Faltaría algo. Claro, las fuentes subrayan constantemente una tercera raíz fundamental. Sí, porque si conectamos esto con el panorama general, la pieza crucial que otorga su carácter definitivo a la brujería mexicana contemporánea es la inmensa influencia de la población africana esclavizada traída a regiones costeras y selváticas como Veracruz, Tabasco o Guerrero. Un aporte riquísimo. Estas poblaciones aportaron sistemas de creencias extraordinariamente complejos que germinaron en lo que hoy conocemos como la santería y el palo mayombe. Para quienes buscan profundidad, es importante detenernos a diferenciar estos sistemas, porque las crónicas contemporáneas muestran cómo se entrelazan hoy en día. Es un matiz indispensable. La santería de origen yoruba se basa en el culto a los orishas, que son deidades que gobiernan las fuerzas de la naturaleza y los destinos humanos, las cuales fueron sincretizadas con santos católicos para sobrevivir a la opresión colonial. Para ocultarlas, básicamente. Exacto. Por otro lado, tradiciones como el palo mayombe, originarias de la cuenca del Congo, tienen un enfoque mucho más centrado en los pactos con los espíritus de los muertos y las fuerzas primigenias del monte, operando a través de receptáculos sagrados o calderos conocidos como ungangas. Que son muy imponentes. Ambas corrientes aportaron un dinamismo ritual que revolucionó el panorama espiritual local por completo. Esa tercera raíz es el tejido conectivo de la magia urbana de hoy. Un estudio de caso reciente, documentado en Querétaro, ilustra esto de una manera asombrosa. El caso de Azucena. Si nos presentan a Azucena, conocida como la bruja de las tres tierras, su perfil rompe cualquier estereotipo. Es profesora, es practicante de santería afrocubana y al mismo tiempo es danzante conchera. Y para contextualizar un poco, la danza de los concheros es un movimiento de resistencia cultural fenomenal. Es una tradición ritual de origen chichimeca y católico, donde la historia y la devoción se expresan a través de la percusión y el movimiento en atrios de iglesias. Exactamente. Y la descripción visual del altar privado de Azucena es la materialización del sincretismo mexicano llevado al extremo absoluto. En el centro de la habitación descansa una figura de un chacmol, una imponente escultura prehispánica de piedra tolteca. Ajá. Y sobre esa misma deidad de piedra reposa una muñeca traída de Cuba que representa un espíritu del espiritismo cruzado llamado Francisca Siete Rayos, vinculada a las fuerzas del mar. Fíjate qué mezcla. Y flanqueando esta escena, recibiendo ofrendas continuas, se encuentran los orisas africanos. Changó, el poderoso señor del fuego y del tambor, junto a Eleguá, la deidad fundamental de los cruces de caminos a quien siempre se le debe pedir permiso antes de cualquier acto mágico. Es una topografía espiritual donde fuerzas de continentes distintos no compiten sino que convergen. Eso es. Azucena invoca elementos de las tres tierras para maximizar la eficacia operativa de sus trabajos. Esta acumulación de poder foráneo contrasta de manera brillante con la filosofía de otro sanador documentado en el barrio queretano de San Francisquito, Don Miguel, un capitán de danza conchera. Que ofrece un enfoque completamente diferente a Azucena. Lejos del altar atestado de deidades internacionales de ella, él realiza curaciones mediante un método panteísta muy austero. Muy de la tierra. Utiliza huevos de rancho para absorber energías estancadas, manojos de plantas medicinales y velas. Invoca a las ánimas de sus antepasados prehispánicos, pero su rezo principal está dirigido a la esencia divina del Dios católico.
La postura de Don Miguel sostiene que en todo está Dios. En su cosmovisión, la divinidad reside por igual en el agua, en las hierbas de olor e incluso en la ponzoña de los alacranes y las serpientes. O sea, todo. Todo es creación y, por tanto, todo encierra un potencial curativo si se interviene con el conocimiento ancestral adecuado. Entonces tenemos, por un lado, la búsqueda de poder en la suma de dioses extranjeros y locales, y por otro, la canalización del poder a través de la pureza de la tierra y el rezo cristiano. Esto nos lleva a una de las observaciones sociológicas más agudas de los documentos. A ver, Porque estamos hablando de orishas, de limpias con huevo y de nahuales transmutando en burros. ¿Cómo se sostienen económicamente estas prácticas ancestrales en pleno siglo XXI, en la era de los algoritmos y la medicina avanzada? claro. Esto plantea una pregunta importante sobre la modernidad. Lejos de extinguirse, estas prácticas generan una economía multimillonaria gracias a un concepto antropológico clave, que es la eficacia simbólica. Es decir, que el trabajo espiritual funciona a nivel sociológico porque el entorno asume que funciona. Precisamente, el sanador y el cliente comparten un universo de creencias sólido. El ritual genera un efecto terapéutico o de alivio psicológico real porque los símbolos empleados tienen un peso genuino en la estructura mental de la comunidad. Y al mercantilizarse esta eficacia simbólica, el resultado es una industria abrumadora. El epicentro visual de esta industria es el mercado de Sonora en la Ciudad de México. Madre mía, qué sitio. Es alucinante. Las crónicas periodísticas describen un ecosistema comercial de más de 400 locales dedicados exclusivamente al esoterismo. El impacto sensorial es salvaje. El olor a copal y ruda se mezcla con la visión de estatuas de la Santa Muerte producidas en masa, figuras de Jesús Malverde y montículos de toloache. Que el toloache merece una mención especial. Sin duda. Históricamente usado para amarres amorosos, es en realidad una planta que contiene escopolamina, provocando un estado de delirio y sumisión que refuerza trágicamente el mito del hechizo de dominación. Tela. El mercado es un hipermercado de lo sobrenatural, donde la magia blanca y las advertencias de santería comparten pasillo con la venta de animales vivos para rituales. Esta mercantilización también transforma la geografía. Catemaco en Veracruz se ha posicionado históricamente como la meca de la brujería. Sí. Y los estudios recientes señalan cómo el turismo místico masivo ha provocado un fenómeno de invención de tradiciones. O sea, se las inventan. Tal cual. La presión por satisfacer a turistas ávidos de experiencias extremas empuja a algunos practicantes locales a diseñar nuevas entidades o rituales inéditos, adaptando la oferta espiritual a las leyes del libre mercado. Entonces, ¿qué significa todo esto frente al espejo de nuestra sociedad actual? Esa es la clave. Al observar desde los botánicos aztecas hasta los pasillos digitalizados que hoy venden amarres por Internet, queda claro que la tecnología no ha logrado erradicar la incertidumbre humana. La necesidad de consuelo ante la enfermedad, de control sobre el afecto no correspondido o la vulnerabilidad económica, pues no disminuye. La demanda por la intervención mágica simplemente se adapta, muta sus formas y prospera. Para estructurar las conclusiones de esta inmersión, podemos afirmar que la brujería en México destaca a nivel mundial porque constituye un archivo histórico vivo. No es folclore estático para nada. No. Cada limpia, cada deidad sentada sobre una piedra tolteca y cada advertencia sobre un nahual encierra la profunda medicina espiritual indígena, el escepticismo burocrático de la Inquisición española y la inquebrantable resistencia cultural africana. Exacto. Comprender estas prácticas es leer la historia de una identidad forjada a través de la superposición de mundos. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, resulta oportuno dejar flotando una reflexión final extraída de la lectura antropológica del estructuralista Claude Lévi-Strauss. Un marco analítico excelente para este punto. Lévi-Strauss sugiere que un sanador o hechicero no obtiene su poder porque sus invocaciones alteren mágicamente la materia física. Ocurre a la inversa. La eficacia psicológica de sus actos existe porque la colectividad deposita una fe inquebrantable en ellos. Claro, el poder es una concesión social. Partiendo de esa premisa, queda en el aire una pregunta inquietante. En un mundo contemporáneo, obsesionado con los datos duros, dominado por la inteligencia artificial y la supuesta racionalidad absoluta, ¿qué vacío interno, qué terror primario al caos sigue empujando a la sociedad a puerta cerrada a desear desesperadamente que la magia siga siendo real?
Una gran pregunta. Ahí queda la reflexión para quienes nos escuchan. Gracias por acompañar este análisis exhaustivo. Hasta la próxima inmersión a fondo. Un saludo.